Muy bien, gloria a Dios que podemos reunirnos libremente en mitad de semana para poder orar, luego para poder cantar, alabar a Dios. Nunca tomemos livianamente la increíble libertad que tenemos, especialmente en una época de la humanidad donde tanta gente está siendo perseguida por el Evangelio. Nosotros estamos aquí cómodamente para poder aprender y recibir de la palabra de Dios. Bienvenidos a todos, estamos aquí, claro, en Aurora y también en Lakewood y en Arvada y en Denver Norte y más bien en camino, ¿ok? Dios mediante, ese es el propósito. Estén orando porque, bueno, no puedo decirles mucho, solo que estamos trabajando en algo, ¿ok? Y también el templo, por supuesto, ahí abajo, ya lo tenemos ahí, ya lo tenemos, ¿ok? Casi en el primer piso, así que ahí vamos a poder estar todos juntos. Ustedes saben que aquí estamos con 4 servicios los domingos, uno tras el otro. Luego vamos a las otras 3 ciudades, entonces va a ser muy bueno poder estar los de Aurora por lo menos todos juntos abajo en el templo. Estén orando por los últimos detalles, que Dios siga proveyendo todo lo que se necesita, ¿verdad? Todavía faltan algunos equipos y algunas cosas que comprar para terminar ese lugar, ¿ok? Vamos a nuestras Biblias, a Romanos capítulo 9, y si ustedes, especialmente los que nos visitan, no tienen una Biblia, queremos regalarle una Biblia, es una de las grandes cosas que hacemos siempre, así que ahí le va de regalo, póngale su nombre, ¿ok? Y como acá hay muchos tímidos, adelante, usted ya sabe quién tiene que darle las Biblias, ¿ok? Muy bien, muchas veces nuestros visitantes, no importa de qué país sean, vienen y están como así. Desde acá abajo, ¿verdad? Así que entonces, claro, con toda confianza. También los demás, si hay alguien visitándonos en las otras congregaciones. Romanos capítulo 9, vamos a continuar con nuestro estudio en la serie del libro Romanos. Recuerden, escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en la ciudad de Roma, iglesia compuesta por judíos y gentiles, algo no muy común en ese momento, posiblemente una de las primeras experiencias de esto. Y estamos entrando justamente desde el domingo pasado en uno de los capítulos, bueno, los capítulos 8, 9, 10 y 11 son uno de los capítulos más difíciles de lo que ha escrito el apóstol Pablo inspirado por Dios, especialmente porque habla del tema de la elección. Entonces nos va a llevar bastante tiempo ir con este tema porque hay que consumirlo despacio, ¿verdad? Esto es algo muy fuerte. Pero es palabra de Dios, entonces tenemos que aprenderla. Romanos capítulo 9, hoy vamos a continuar, el domingo terminamos allí en el capítulo 8, versículo 30, bueno, lo que cantamos, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, y explicamos qué significa eso. Y en los podcasts, está ahí en internet, en iglesialareddenver.org también está. Entonces, si usted no pudo estar, esa es la manera de que no se le corte el estudio y pueda entenderlo, ¿ok? Vamos al capítulo 10 y vamos a ir nada más a los primeros 9 versículos. Recuerden que esto no tiene realmente cortes, nosotros tenemos que hacerlo por razón de la hora. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré
y Sara tendrá un hijo. Vamos a parar ahí, porque si usted sigue leyendo puede llegar a confundirse. Vamos a parar ahí, ¿ok? Entonces, sabemos que 8, 9, 10 y 11 está capítulos hablándonos de que Dios previamente escogió a quienes iban a ser salvos. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de que eso no es injusticia de parte de Dios, porque lo que es justo de parte de Dios es habernos eliminado a todos. Y que si Dios hubiese escogido 4, 5, 10 personas nada más, o uno, seguía siendo justo, porque no tenía por qué salvarnos. ¿Okay? Y obviamente escogió a muchísimos más que 1, 2, 10, escogió a través de la historia millones. Y aún así la Biblia dice, muchos son llamados, pocos son escogidos. ¿Se imaginan? Pocos de todas maneras es mucho a comparación de la humanidad. ¿Okay? Así que esto es para mostrar que la salvación no es por obras. Esto es para mostrar que no importa cuánto nos esforcemos o como la Iglesia Católica predica, la idea de méritos y de obras y la misa y la Eucaristía. Finalmente nada de eso sirve porque Dios ha escogido a los suyos. Entonces, es un engaño pensar que hay algo que podemos hacer para conquistar el corazón de Dios y que nos salve. La Biblia dice que es completamente al revés, que somos salvos solamente por los méritos del Señor Jesucristo, por su vida, por su muerte y su resurrección, y que previamente vimos el domingo a los que Dios conoció ya en la eternidad. Que a usted, a mí, los salvados por Cristo Jesús, no hay mérito en nosotros. Explicamos que el arminianismo, aunque yo no mencioné esa palabra, pero Arminio, de ahí viene la palabra arminianismo, perdón, él creía que la predestinación significaba que Dios, por supuesto, porque es todopoderoso y omnisciente, veía desde la eternidad a usted y a mí y sabía que nosotros íbamos a aceptar a Cristo. Eso no es lo que dice la Biblia. Por supuesto que Dios sabía eso, Dios sabe todo. Pero eso no significa entonces que predestinó, eso está más bajo nuestro control entonces. Simplemente Dios fue testigo antes de que existiese todo, de que Él sabía lo que iba a pasar. No es así. ¿Dónde tenemos un ejemplo de eso? Dios elige a una nación, Israel, que no merecía absolutamente nada, que era totalmente insignificante. Había ya en esa época imperios, había ya grandes naciones, Dios no escoge a ninguno de ellos. Otro texto de la Biblia dice, Dios escogió lo insignificante, lo necio del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y lo dice por otras razones también. Pero la idea es que es la soberanía de Dios lo que cuenta. Y el domingo ya vamos a ver ese tema del versículo 10 en adelante en cuanto a Dios es soberano. Y el alfarero hace una vasija y el barro no le puede decir al alfarero, quiero ser una taza, un vaso o qué, o no quiero. ¿Okay? Entonces, estos son capítulos fuertes, ajústese los cinturones. ¿Okay? Yo sé y he leído en algunos casos que para algunos de nosotros es como que, bueno, es como que ya tenemos un poquito más afilados los dientes espirituales después de tantos años. Así todo, cuesta masticar a veces ciertas cosas. Otros de ustedes, o los que están allá en Leico y Davao Norte, posiblemente apenas ni dientes tienen todavía, son muy nuevos en el Señor, pero tienen la Biblia y no se les da de a pedacitos, ¿verdad? Se la dieron toda junta, los 66 libros, y posiblemente usted haya leído esto, como yo, cuando era un nuevo creyente o aún después, y eran cosas muy difíciles de digerir. Pero si están aquí es porque Dios, el Espíritu Santo, quiere que las conozcamos y las aprendamos. ¿Okay? Son misterios de Dios, pero Dios en sus formas de hacer las cosas con cada uno de nosotros nos va ayudando para que las aprendamos. Así que hermano, hermana, nuevos, no se desesperen. ¿Okay? Yo sé que esto es como darle un tremendo bistec a un baby. Pero hasta el baby puede saborear por lo menos los condimentos del bistec. Y lo dejamos ahí o nos va a dar hambre. La incredulidad de Israel es lo que está hablando aquí en el capítulo 9 Pablo. ¿Qué estaba pasando aquí? En el capítulo 8 concluye con las grandes promesas que nosotros hemos estudiado. ¿Ok?
La salvación es segura para todos los que Dios ha llamado. Y vimos que Dios nos conoció, nos escogió, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, todas historias, y nos resucitó en Cristo y nos glorificó aún extendiéndose hacia el futuro. Entonces, claro, ahora se presentaba un problema para el pueblo judío. Recuerden que en la iglesia en Roma estaban judíos y gentiles son los no judíos también. Ahora, escuchando todo esto, leyendo todo esto de parte de Pablo, sin duda estaría la pregunta, pero las promesas de Dios para el pueblo de Israel todavía no se cumplieron totalmente. Y ellos lo sabían. Entonces, imagínense si usted fuese judío y escuchaba esto 2000 años atrás más o menos, y usted dice, wait, las promesas a Israel todavía no se cumplieron. ¿Qué promesas? Bueno, las promesas dadas a los patriarcas. Estamos hablando ahora de la promesa del Mesías. Eso sí se cumplió en el Señor Jesucristo, a pesar de que ellos lo rechazaron como judíos. Pero la Biblia está hablando del destino final del pueblo de Israel. Y resulta que hasta ese momento y hasta ahora todavía eso está por cumplirse. Entonces aquí había un conflicto posiblemente en la mente de muchos. Y lo que hace el Espíritu Santo, Dios, recuerden, no es una fuerza, es Dios el Espíritu Santo, es muchas veces iluminar, como quien dice así, a los siervos de Dios, como Pablo, para prevenir posibles preguntas que vienen y posibles cuestiones que hay en la mente cuando dicen cosas así el Señor, ¿no es cierto? Dice cosas así el Señor. Entonces Pablo va previniendo eso de parte de Dios, obviamente inspirado por él, y dice, bueno, ¿qué del pueblo de Israel? Entonces aquí en el capítulo 9, versículo 1 que hemos leído, primero comienza diciendo, hay algo dentro mío, ¿ok?, que tengo que decirles, y lo va a continuar diciendo en el siguiente domingo, cuando veamos nosotros eso, pero anticipa que yo pienso que anticipaba que en la mentalidad de sus paisanos judíos estaría la pregunta, si todavía no se han cumplido las promesas al pueblo de Dios escogido, a Israel, al pueblo elegido, electo, ¿qué garantías hay de que se puedan cumplir la promesa de que los gentiles también son salvos? Entonces el apóstol usa 3 capítulos para explicar esto. Bueno, él no usó capítulos, en la Biblia no había capítulos y versículos originalmente, pero para que entendamos nosotros es un gran sermón, es muchas páginas posiblemente de lo que él escribió aquí. Dios cumplirá finalmente sus promesas a Israel, les dice Pablo. Va a llegar ese día también, así como va a llegar el día de nuestra glorificación, cuando si estamos muertos o si estamos vivos cuando Jesucristo venga, ¿qué dice que va a pasar con nuestro cuerpo? ¿Qué dice la Biblia? Si estamos muertos, nuestros cuerpos resucitarán porque hemos muerto en Cristo. Si estamos vivos cuando venga el Señor, su segunda venida, automática y rápidamente, en un abrirse de ojos, nuestro cuerpo también va a ser glorificado a la semejanza del Señor Jesús cuando Él resucitó de los muertos. Ahí al final también se va a cumplir las promesas a Israel. Entonces, así como los israelitas esperan un final que no saben cuándo va a llegar, nosotros estamos esperando también un final que no sabemos cuándo va a llegar. La Biblia dice el día y la hora nadie sabe. Lo único que sabemos como cristianos es que seguro que el Señor va a regresar por su iglesia. Entonces, observen que hay paralelos aquí. ¿Lo pueden ver? Israel, la iglesia. El conflicto que hay a veces que ustedes pueden llegar a leer libros cristianos o escuchar o ver mensajes, escuchar gente decir, bueno, ahora la iglesia reemplazó a Israel. Yo quiero que ustedes sepan que nunca eso va a ocurrir. No es ahora, la iglesia es el nuevo Israel. En un sentido lo es, pero la iglesia no va a reemplazar a Israel. Las promesas que Dios dio a Israel son específicamente para Israel. ¿Ok? Ahora, que haya muchas aplicaciones en cuanto a lo que fue sucediendo y sucede en la actualidad con el pueblo de Israel, y hay muchas similitudes y aplicaciones para la iglesia, es cierto. Y que finalmente los judíos que sean salvos también, ya mismo los que son salvos ahora, son parte de la iglesia, también es cierto. Pero aquí usted quizá en el futuro, o ya lo han visto en el pasado,
de pronto pueden encontrarse con diferentes perspectivas al respecto de esto. Solo les digo esto, no lean esto pensando que la iglesia reemplaza al pueblo de Israel, porque no es así. ¿Okay? Y Dios tiene cosas especiales preparadas para Israel. No tiene nada que ver con ellos en cuanto a méritos. No es porque son mejores que nosotros los gentiles o nada que ver. Simplemente Dios está mostrando cómo Él hace las cosas. Estamos de acuerdo con eso. Entonces, el apóstol Pablo usa estos capítulos 9, 10, 11 para mostrar que Dios finalmente cumplirá sus promesas a Israel porque Dios es soberano, porque Dios es fiel y por lo tanto Él en su soberanía es el que decide todas las cosas. Nosotros no podemos cuestionar por qué Israel y no Italia, Roma, Babilonia, los persas. Dios escogió lo más insignificante. Dios hizo un pueblo de allí, desde Abraham. Entonces, Él decide todas las cosas, incluyendo a quién salvar. Ahora, un comentario que viene de mirar el texto original en griego, dice esto de los 3 capítulos, 9, 10 y 11. Estos 3 capítulos se encuentran entre los más difíciles y discutidos de la carta de Pablo a los romanos. Un área de dificultad es la relación entre Israel y la iglesia, como les acabo de decir, especialmente en lo que respecta a la naturaleza y el alcance de la elección de Israel. Israel no va a perder las promesas de Dios. No es, eso era para la iglesia, no para Israel. Cuidado. Ahora, en los versículos 1 al 5, yo he dividido esto en 2 partes, 1 al 5 y después 6 al 9. En los versículos 1 al 5 vemos que Dios es soberano aun cuando Israel lo rechace. Y decimos como nación, hay mucha gente de Israel que se está convirtiendo a Cristo, está recibiendo a Jesús como el Mesías. ¿Sabían ustedes en este momento con la guerra contra Hamás, más soldados y más civiles se están entregando a Jesús, están confesando que Jesús es el Mesías? ¿Por qué? Porque les pasa lo mismo que a nosotros. Cuando el cinturón aprieta, ¿verdad? ¿A quién vamos? A Dios. Entonces ellos conocen a Dios. Por eso Pablo le aflige esta situación. Porque hemos visto recién, dice, Dios les dio el pacto, las promesas, todo. Ellos tienen esa ventaja, si quisiéramos decirlo así. Sin embargo, rechazan al Mesías. Entonces, Pablo comparte acerca de su tremendo sufrimiento. Observen el verso 2. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Alguno de ustedes ha vivido o vive con un continuo dolor o una continua tristeza en su corazón por algo o por alguien? Yo sí. Y uno dice, pero entonces no tiene fe. Eso no tiene nada que ver con la fe. Pero entonces no cree que Dios puede cambiar las cosas. 100% que sí. Pero eso no significa que uno no pueda tener tristeza. Ahora, tristeza no significa que va a estar con la cara deprimida y va a hacer que todo el mundo se deprima. Es algo interno. Pablo era un hombre gozoso, él decía, yo me gozo en Cristo, y escribe prácticamente himnos, se podría decir hoy, de alegría y gozo exaltando al Señor. Pero dice acá, dentro de su corazón había mucha tristeza por sus paisanos. Pablo era judío. Y Pablo, que había sido un perseguidor de la iglesia, ahora, por supuesto, es un creyente en Cristo, es un promotor de la iglesia y es un gran evangelista, y de pronto dice, ¿por qué tanta gente de mi pueblo no entiende esto? No ve esto, ¿por qué lo rechazan? Bueno, entonces él comparte a la iglesia en Roma, su tremendo sufrimiento por su pueblo, el pueblo de Dios, y él era uno de esos miembros de ese pueblo. Su sufrimiento, tristeza y dolor en su corazón eran constantes. Entonces, puede convivir la tristeza del corazón por razones como esta, ¿ok? No estamos hablando de tristeza por cosas superfluas, estamos diciendo superficiales. Esto es una razón de tristeza genuina. ¿Lo pueden ver? Es como si usted tiene un familiar, un amigo, alguien que usted ama mucho, y usted le habla y le habla y le habla y le habla del Señor, o la persona nació en un lugar cristiano, conoce la Biblia, y luego se aparta. ¿Y usted qué va a hacer? Se puede autojuzgar diciendo, no soy un buen cristiano porque esto me entristece. Le tiene que entristecer,
Por supuesto, es normal. Lo que no tiene que ocurrir es que esa tristeza dirija su vida, porque entonces lo frena. Yo tengo tristeza en mi corazón por gente de mi familia que ha dejado al Señor y sin embargo se ha criado en la iglesia. Como los israelitas sabían todas estas cosas, el pacto, las promesas, saborearon lo que significa estar cerca del Señor y de repente no están. ¿Qué vamos a hacer una fiesta por eso? No, uno dice, tengo tristeza en mi corazón y es una tristeza continua. Eso no significa falta de fe. ¿Sabe qué significa eso? Que usted es de carne y hueso, que usted es un ser humano. Así que no se haga el súper espiritual. No se ponga la capa de Superman diciendo, no. A mí es normal, pero tiene que estar en su justo balance, ¿verdad? Entonces Pablo dice que tenía un gran sufrimiento. Se lo comunica a la iglesia en Roma. Ese sufrimiento que siente en su interior es una realidad que Dios mismo conoce. Y por eso él dice, Dios me es testigo de esto. El Espíritu Santo sabe que esto es lo que estoy sintiendo. ¿Okay? Entonces no lo puedo ocultar. En el capítulo 10, versículo 1, él lo vuelve a decir, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Qué está diciendo? Otra vez está expresando su dolor y su fe. Estoy orando porque mi anhelo es para la salvación de ellos. ¿Ok? Entonces, a los judíos que estaban en Roma, ahora salvos en la iglesia, ¿estarían escuchando eso también? Claro que sí. Entonces, debemos orar para que el Espíritu Santo ponga en nosotros pasión por las almas. ¿Están de acuerdo? Ok, 3 de nosotros tenemos esta petición. No, yo creo que usted también, ¿verdad? Debemos orar para que el Espíritu Santo ponga en nosotros pasión por las almas perdidas y por aquellos que conociendo y habiendo disfrutado muchas bendiciones de Dios con todo, siguen endureciendo sus corazones. Sea porque se alejaron y no quieren saber nada del Señor, o confiesen que aún son cristianos y sin embargo no estén viviendo así. En el versículo 3, Pablo sabe que está usando lo que conocemos nosotros, él no lo llamaba así, pero en teología, en lo que es interpretación bíblica, lo que Pablo dice aquí en el verso 3, cuando él dice, porque deseara yo mismo ser anatema, es decir, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, esto se llama una hipérbole de improbabilidad. Si es una qué, no sea problema. Simplemente les digo, se llama una hipérbole de improbabilidad. ¿Qué significa eso? Una hipérbole es como una exageración que uno hace. No es una mentira, eso son mentira es mentira. Pero una hipérbole viene de la palabra hiperbolé, en griego. Hiper es algo grande, bolé tiene que ver con palabra. Entonces es una palabra que se infla, que no es mentira. Es una exageración para llevar a un extremo algo, pero es improbable. O sea, no va a ocurrir. Pablo sabe que él no puede morir por el pueblo judío. Eso ya lo hizo Cristo. Pero él dice, en otras palabras, si ir yo al infierno en representación de ellos pudiera salvarlo a ellos, yo voy al infierno. Aunque sé que eso no va a ocurrir. ¿Lo ven? Sé que eso es totalmente imposible, pero lo está expresando. Yo recuerdo que una vez tuve que reprender a un hermano de mi iglesia en Houston. Era un joven hermano y tenía un baby, su primer baby, y dijo esas cosas que a veces en las culturas nuestras se dicen, ¿verdad? Que uno no, si las pensara una vez más diría, no. Entonces el baby, como todo baby, pues se enfermó. Todos los que hemos tenido babies, los que hemos sido babies, todos nosotros aquí presentes calificamos para eso, ¿verdad? En algún momento nos enfermamos. Entonces los babies se enferman. Y él estaba orando ahí, como en la reunión de oración, y en un momento algo así dijo como, Señor, no me acuerdo las palabras exactas, pero se puso medio así tipo Paulino, ¿verdad? Tipo Pablo. Y como que, Señor, mándame a mí la enfermedad que tiene mi hijo. Entonces yo le dije, venga para acá. Después cuando por ahí digo, ¿usted sabe lo que acaba de decir? No, ahí en el momento no lo voy a avergonzar, pero después le digo, hermano, venga para acá. Yo entiendo su corazón, soy papá antes que usted. Yo entiendo su corazón. Pero usted no le puede pedir a Dios en oración, ni en privado, ni en público, que le transfiera la enfermedad de su hijo a usted para que su hijo sea sano.
Suena muy heroico, ¿verdad? Como, wow, cómo ama a su hijo. Pero es absolutamente ridículo. Piénselo. Usted piensa que Dios va a sanar a su hijo. ¿Quién cree usted que es Dios? Entonces, mira la imagen que tiene de Dios sin darse cuenta. Entonces, lo que me está diciendo es que Dios le puso esa infección o esa enfermedad a su hijo. Entonces, mejor que se la pase a usted. ¿Usted cree que fue así? No, pastor, yo no pienso eso. Y entonces, ¿por qué expresó eso? Yo soy su pastor, lo quiero ayudar. Me dice, bueno, nosotros así en mi país decimos, más o menos explicó como que es algo que está en la cultura. Acá tenemos algunos estudiantes de la clase de los ministerios y acabamos de terminar hace poco una materia que se llama la influencia cultural. ¡Cuidado! Ahora, Pablo no está diciendo eso. Él sabe que no puede hacer nada por su pueblo, más que predicarles el evangelio. Usted y yo debemos saber que no podemos hacer nada por los que se apartan o por los que no quieren venir a Cristo, pero estamos obligados por Dios, gran comisión, right, de hablarles del Señor. ¿Ok? Entonces, el sufrimiento y la pasión por ver salvos a sus compatriotas le hace usar esto que le llamamos una hipérbole. Es un lamento similar. En Éxodo 32, no vamos a ir ahí por razón del tiempo, pero ¿recuerdan a Moisés? Moisés también en un momento se puso en la brecha entre Dios y el pueblo. Dios había dicho que iba a destruir al pueblo. Por supuesto, él sabía lo que Moisés le iba a decir. Moisés se puso como intercesor en la brecha. Y Moisés clamó por el pueblo. Y Moisés dijo, Señor, no vayas a hacer eso, por favor. ¿Qué van a decir las naciones extranjeras si tú haces esto? Entonces usted ha dicho, wow, le dobló el corazón, lo enterneció. Dios ya sabía lo que Moisés iba a hacer. ¿Quién inspiró a Moisés a orar de esa manera? ¡Tarán! Dios. Pero Moisés es un intercesor. Cuando intercedemos, cuando oramos aquí o en privado o en los amigos de oración, estamos intercediendo, poniéndonos en el medio, en la brecha. Entonces, Moisés tuvo esa intercesión. Pero yo pienso que la de Pablo fue más profunda todavía. Porque fue una intercesión, por lo que acabamos de decir, que si hubiese sido posible hacer lo que él dijo que podría haber hecho y no se puede jamás hacer, pues lo hubiese hecho. Es una manera de decir, haría lo que quisieras, Señor, con tal de salvarlos, pero Él no es el Salvador, es el Señor Jesús el Salvador. Y Pablo lo sabía. Pero Pablo no podía creer, estoy usando una expresión moderna, ¿verdad que nosotros decimos eso? No puedo creer eso, no puedo creer que esta gente sea tan terca, no puedo creer que mostrándole todo eso, ¿verdad que usamos esa expresión? Bueno, vamos a usarla aplicada a Pablo. Es como que si Pablo dice, no puedo creer cómo a un pueblo a quien Dios le dio todo, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, parte de lo que estamos haciendo nosotros hoy, un servicio, esto Dios se los dio, el culto, a los judíos, a los israelitas, comenzando en el tabernáculo. Pasaron ya algunos miles de años, todavía lo hacemos nosotros. Entonces, Pablo dice, le dio a los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob. Y luego avanza y dice, aún de ahí viene el Señor Jesucristo. Viene el Mesías. No lo pueden ver, es como si dijera, no lo pueden creer, no ven todo lo que Dios les dio. Y ahí si usted dice, ¿dónde hay un pasaje que dice que Jesucristo es Dios? Este es uno de los varios. El mismo Pablo que dice, Jesucristo, quien es Dios bendito por los siglos de los siglos. Entonces, Pablo no puede creer, como decimos nosotros, que tanta cosa Dios ha hecho y sin embargo, con tantas bendiciones especiales, el pueblo judío siga parcialmente cegado. ¿Por qué digo parcialmente? Porque más adelante es lo que la palabra de Dios dice. Ha ocurrido al pueblo de Israel una ceguera parcial, diríamos hoy, hasta que lleguemos a ese punto. Entonces, esto es un nivel de lamento tan grande por su tristeza que llega desde todo lo que mencionó y que menciona el Antiguo Testamento hasta inclusive Cristo, es lo máximo, el Mesías, y muchos ya de ellos lo habían reconocido como judíos. Así que de ahí es como un sumario de
1 al 5 de estos versículos. La segunda parte ahí en los versículos 6 al 9, vemos en el versículo 6 una tremenda declaración. No que la palabra de Dios haya fallado. Después de haber dicho todo lo que no puede creer que Israel, no es que la palabra de Dios haya fallado. Como diciendo, ¿por qué no se cumplió? Dice él, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Okay? En la Septuaginta, que es la traducción al griego, dice, porque no todos los que son de Israel son Israel. ¿Okay? Entonces aquí está diciendo, el apóstol sabe que ser israelita es una cuestión de relación con Dios. Ustedes vieron que en la Biblia se dice, de los judíos se dice israelitas, hebreos, judíos, está hablando del mismo grupo de personas, pero es el ángulo desde donde lo ve es diferente. Cuando se dice israelita, está hablando de la relación de ellos con Dios. ¿Ven? Cuando se dice judío, muchas veces se está simplemente haciendo la diferencia, no es gentil. ¿Ven? Entonces, hay varias cosas así. Hebreo, ¿ven? Entonces, pero está hablando de ese grupo de personas mirándolo de diferentes ángulos. Aquí está hablando de israelita, Israel. ¿Recuerdan dónde viene ese nombre? Jacob luchó con aquel ángel y venció y fue llamado Israel, el que lucha contra Dios y vence. No quiere decir que le gana a Dios, ¿ok? Eso es algo que Dios le concedió y de ahí comenzó el asunto. Bueno, el punto aquí es que el apóstol sabe que ser israelita es un asunto de relación con Dios. ¿Okay? Y eso no se obtiene por herencia familiar, por etnicidad, nacionalidad y mucho menos por obras. ¿Qué similar es lo que él dice? No todos aquellos que son de Israel son Israel. ¿Qué similar es con nuestra vida moderna y aún de muchos siglos? Mucha gente dice, papá, mamá va a la iglesia cristiana, entonces toda la familia es cristiana. No. ¿Ven? Entonces, aquí en Iglesia de la Red, cuando comenzamos 8 años y medio atrás, varias veces tuvimos que hacer eso de explicar en lo que llamamos la orientación para nuevos miembros, donde la gente que nos visita un tiempo viene y hace preguntas y yo les tengo que decir, miren, ve acá una familia, qué bonito, vienen hace varios meses. Ahora, cada uno es salvo personalmente, no como grupo. Cada uno de nosotros, no importa de qué familia, hemos llegado a Cristo personal e individualmente, reconociendo nuestra naturaleza pecaminosa. El Espíritu Santo nos mostró eso, le pedimos perdón, recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Right? Entonces, yo hice eso aún estando soltero, era un niño. Después me caso con la que es mi esposa y nos casamos, tuvimos hijos. Esos hijos no son automáticamente cristianos porque mi esposa y yo somos cristianos, ¿verdad? Entonces, a medida que van creciendo, cuando tienen ya la edad de responsabilidad, el Espíritu Santo los toca, en su momento Él sabe cuándo lo hace y ellos responden como yo, mi esposa, personalmente. Todos entendemos eso. Pero lo tenemos que entender. ¿Por qué? Porque otra vez en la religión romana es diferente. En la religión es por tradición, es por generación, es por afiliación a la iglesia, es por todo eso. Entonces eso pasa a veces en otras religiones. La religión cristiana, la verdadera relación con Cristo significa es personal. Entonces, por eso yo siempre le digo a los padres, no fuercen a sus hijos a bautizarse. No fuercen a sus hijos a ser miembros de la iglesia, a hacerse miembros de la iglesia. Eso es una decisión personal. Sigan trayéndolos, sigan haciéndolos participar en la escuela dominical, pero eso es una cuestión personal. O de lo contrario, no son salvos. ¿Okay? No son salvos y es un peligro creer que lo son. Entonces, ¿cómo vemos eso? El apóstol Pablo dice, no todos los israelitas son realmente israelitas. No todos realmente van a ser salvos, es lo que está diciendo. Y ustedes, algunos de ustedes son estudiantes profundos de la Biblia y saben que enseguida en el otro capítulo Pablo va a llegar a decir, y luego todo Israel será salvo.
Y yo les voy a explicar con detalles, cuando lleguemos a ese capítulo, que el todo Israel no significa que el 100% de los judíos van a ser salvos cuando venga el Señor Jesús. La idea es que un gran número de ellos van a ser salvos. La Biblia muchas veces usa palabras que parecen absolutas, como todo, ¿ven? O algo así, y uno la analiza en el idioma original y la idea, o en el contexto también, y la idea no es todo como nosotros entendemos todo. Para nosotros todo es el 100% de algo, ¿verdad? Todo es todo, decimos. No siempre en otros idiomas, que la idea es un gran número de ellos van a ser salvos, mucho más de lo que usualmente ocurre. Va a haber un avivamiento entre los judíos en su momento. ¿Está claro? Entonces, acá Pablo dice, no todos los que son descendientes de Abraham van a ser salvos, simplemente porque son descendientes de Abraham, porque si no piénsalo así, ¿para qué murió el Señor Jesús? ¿Entonces no murió por ellos? Porque total ellos ya las tienen hechas, son descendientes de Abraham. No, dice el Señor. No, señores, ven todo, dice, no hay justo ni un uno, el alma que pecar esa morirá, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, solamente a través de Cristo pueden ser salvos. En el versículo 7, Pablo remarca otra vez lo que estoy diciendo, no es por ser descendientes de Abraham, los judíos que son hijos, los judíos descansan en el pacto de Abraham, sin embargo Dios dijo, en Isaac te será llamada descendencia. En griego dice en Isaac serás llamado. El énfasis del texto está en la soberanía de Dios, a que al escoger a Isaac como el hijo de quien el linaje de Abraham sería contado, opuesto a Ismael. Esta es la razón, en parte, de la guerra que se está viviendo hoy. Digo en parte, ¿por qué digo en parte? Porque el grupo Hamas, que está luchando hoy en día con Israel, no representa totalmente a Palestina. Es un grupo terrorista que quiere ver la destrucción completa de Israel. Pero sí representa a algunos palestinos, aunque no sean guerrilleros extremistas, porque la ideología allí es luchar contra el pueblo de Israel para que desaparezca. Y mis hermanos, este es un problema tan antiguo como siglos. Isaac, Ismael, siempre hubo ese problema. ¿Ok? Entonces, Pablo dice aquí, recuerden que la Biblia dice en Isaac te será llamada descendencia. A usted dice, no, pero tendría que haber sido al revés, porque pero acá está otra demostración que Dios salva a quien elige, no a lo que nosotros pensamos. Entre los judíos hay un problema con el primogénito, ¿verdad? El primogénito, el primero, era el que era el heredero, era el que tenía. ¿Qué pasó con Jacob y Esaú? Que también está incluido más tarde en el texto. ¿Qué pasó con Jacob y Esaú? Esaú vende su primogenitura. Entonces ya no es una cuestión de orden biológico, fisiológico, genético. No, este es el otro. Este es el que Dios escoge. ¿Qué pasó? Esto es un poco diferente, pero cuando Dios escoge a David como rey, ¿recuerdan que David tenía muchos hermanos? Y que cuando el profeta fue a escoger a ver quién Dios le mostraba que era el rey, varios de ellos calificaban físicamente en la mentalidad de este siervo de Dios. Los siervos de Dios también a veces nos podemos equivocar, ¿ok? Y en su idea, en su imagen, Dios va a elegir al más alto, al más guapo, al más fuerte, al más grandote. Y después que pasaron como en un desfile de modas, uno tras del otro, Dios le dijo, no es ninguno de estos. Y el siervo de Dios lo entendió, dice, no es ninguno de estos. Y él dice, Jehová no mira lo que mira el hombre, que mira el corazón. Y entonces, ¿qué hace? El hombre dice, ¿tú tienes otro hijo por ahí? Y el padre que dice, sí tengo otro, está allá cuidando ovejas. Mándalo a traer. Ese es el rey. Entonces, el Señor, Dios, es soberano y no le extraña a usted que Dios, como dicen nuestros amigos mexicanos, le da vuelta a la tortilla todo el tiempo. ¿Verdad? Usted dice, el sentido común dice que es esto. La filosofía dice que es lo otro. La psicología dice que es esto. Y a mí mis padres me enseñaron que es aquello. Porque eso tiene sentido, ¿verdad? Y Dios dice, a por mí. Yo tengo otra decisión.
Y vaya a discutirle a Dios por qué. No haga eso nunca. Entonces, uno ora, y por eso yo le digo, nunca le dé consejos a Dios. Y yo siempre digo, no les dé ideas a Dios. Ve cuando oramos, Señor, te pido por fulano, que mira, y por favor haz esto y esto y esto. A menos que el mismo Dios, el Espíritu Santo, esté inspirando que vaya por ese lado, ¿quién soy yo para decirle cómo lo tiene que hacer? Y después Dios hace cosas y nos quedamos con la boca abierta. Decimos, esto nunca me hubiese imaginado eso. Bienvenido a la vida con Dios. Entonces, en Isaac te será llamada descendencia. El énfasis está en la soberanía de ¿quién? De Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué aplicación? Que los hijos de Dios son los llamados, tanto Israel como nosotros, aquellos a quienes llegó la promesa de Dios según su soberanía y su elección. En el texto también leemos, porque la palabra de la promesa es esta. Los judíos sabían esa promesa, está en el Génesis y de todos estos textos. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, un año después, y Sara tendrá un hijo. Ese es el hijo de la promesa. ¿Ven? Que era imposible que ocurriese y Dios lo hizo posible. Entonces, evidentemente no todos los judíos eran salvos. Necesitamos entender bien esa declaración de 11:26, como les dije antes, que dice todo Israel será salvo. ¿Qué significa eso? Así que la historia de la elección, para concluir, la historia de la elección de Israel en este caso, que nos va a ayudar a entender nuestra propia elección, es un reflejo que nos anticipa la doctrina general de la elección, la cual Pablo continúa desarrollando hasta el capítulo 11. Así que si usted tiene muchas preguntas y se siente desesperado por esta situación, pues tiene varias semanas en adelante para despacito ir entendiendo el asunto. ¿Ok? Yo también he tenido preguntas y la única forma de encontrar respuestas es aquí. ¿Ok? Pero hay que digerirlo. Conclusión, muchos se preguntan esto. Si la doctrina de la elección es así como Pablo la presenta, recuerde que Pablo está hablando por el Espíritu Santo, ¿para qué predicar el Evangelio a otros? Dicen, si total, Dios ya los tiene elegidos, ¿para qué vamos a salir a predicar? Por eso el arminianismo no predica esa cosa, porque dice, ahí vamos a espantar a mucha gente y ahí lo vamos a asustar y la prueba en lo que es misionología y el estudio de misiones y todo es que justamente es al revés. Cuando uno está predicando el Evangelio en base a lo que la Biblia dice sobre la elección, número uno, quitamos un terrible peso de nosotros mismos, porque en el arminianismo la salvación tiene que ver mucho con usted según cómo predica, según cómo enseña, según cómo testifica personalmente y según cómo ora. ¿Se imagina si dependiera de nosotros? Entonces, ¿qué hacemos? Pase al altar. ¿Quién quiere ser salvo? Yo estaba leyendo el caso de una persona que testificó esto. Fue a una iglesia, el pastor con mucha pasión, con mucha, como uno tiene porque la gente sea salva, como Dios nos salvó a uno, dijo, el Evangelio, la salvación es como un barco. Yo me acuerdo cuando éramos pequeños cantábamos el barco de la salvación. Un día se los canta, que no tenga gripe. Y entonces ahí, ¿verdad? El Evangelio es como el barco de la salvación y el barco está pasando en esta tarde, entonces no se pierda el barco, venga y súbase al barco de la salvación, pase aquí al frente, vamos a orar por usted. Y este salió corriendo al frente, porque pensó, yo no me quiero al infierno. Entonces, si se trata de eso, pues ahí voy, pasó al frente, repita después de mí esta oración, yo acepto a Cristo, el hombre la repitió, pusieron una nota ahí, bienvenido a la familia de Dios. Y dice este hombre, pasó como un año y no pasó nada en mi vida. No hubo cambios, yo no sentí nada, estaba igual que antes, como creía que estaba subido al barco, pero no veía que el barco me llevaba a ninguna parte. Entonces comprendí lo que es el Evangelio y me imagino que ahí realmente se arrepintió.
Entonces, ese tipo de predicaciones que ustedes saben, yo les confieso, he hecho muchas veces alrededor del mundo, no siempre así, pero a veces sí, porque era lo que uno sabía, hace mucha gente que superficialmente es cristiana y no realmente. Entonces le dijeron, ya le pusieron la etiqueta, el sticker, cristiano, bienvenido a la familia de Dios porque hizo una pasada ahí al frente o hasta se bautizó. Mucha de esa gente nunca llegó al arrepentimiento de verdad. Nunca llegó a ser tocado por el Espíritu Santo de tal manera que se arrepintiese de verdad y hubiera una genuina salvación y hubiese fruto de esa salvación. Cambio en su vida, paz en su corazón, seguridad de su salvación gracias a los méritos de Cristo. ¿No? Mucha gente que ha llegado a la red, quizá algunos de ustedes tuvieron ese asunto hasta que se arregló, ¿verdad? Entonces ahí está el conflicto. En cambio, cuando uno está predicando la palabra de Dios, lo que debemos hacer es estar seguros de que no estamos dando una respuesta al Evangelio que tiene que ver con la conveniencia personal o, como decíamos, para agregar a Jesús a nuestra familia o a nuestra mente o a nuestras emociones, sino como convicción dada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo maravilloso de esto cuando entendemos lo que es la elección? Dios dice, id por todo el mundo y hacer discípulos, ¿verdad? Predicar el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones. ¿Por qué? Porque usted y yo no sabemos quiénes son los electos. Pero sí sabemos esto. No es posible que una persona que ha sido elegida por Dios para salvación no sea salva. Cuando Dios toca su corazón, se arrepiente la persona de sus pecados, como muchos nosotros, ¿verdad? Espero que sí. Y lo sabemos porque leíamos el domingo el testimonio del Espíritu Santo en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La transformación lenta, pero segura, que va ocurriendo. Hay muchas pruebas. Eso es maravilloso. Entonces ahí sabemos que es como dice el Salmo. Es como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así como estábamos que arrebata el viento. Entonces, ¿cómo sabemos que somos del Señor? Bueno, el testimonio del Espíritu Santo en nosotros no es una cosa emocional, es una seguridad inexplicable en términos psicológicos, filosóficos o lo que sea. Esa es una gran garantía, la promesa de Dios. Y cuando Dios permite que nos pone a prueba o permite que pasemos por pruebas, somos como ese árbol agarrado bien al lado junto a las corrientes de agua y vengan viento, marea. Miren cuántas ilustraciones usa el Señor. Somos como esa casa firmada sobre la roca, que vengan inundaciones o ríos, no tira la casa, o es como la casa fundada sobre la arena. Cuando vean esas parábolas, piensen en la doctrina de la elección. Piensen cómo Dios, cuando realmente una persona es salvada por Él, escogida por Él, no cae. No estoy diciendo no cae en pecado, estoy diciendo si cae, el Señor nos levanta. Si sentimos una terrible opresión dentro nuestro, si uso esa palabra, por el pecado que hemos cometido varias veces o una vez y venimos corriendo al Señor, ¿right? ¿Y por qué lo hacemos? El Señor hace ese trabajo en nosotros, ¿lo ven? Esa es la muestra de que somos salvos. Entonces estamos tranquilos en Él. Yo miro mi vida de aquí a cuando era niño y puedo escribir otro libro sobre las experiencias acerca de cómo puedo estar seguro de que soy salvo. Y no tiene que ver con mis méritos. Dios nos pone a prueba. Ven en la carta de Pedro, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice Dios a través de Pedro? Se prueba la fe por fuego. Y el Señor nos permite pasar por pruebas. Pero eso a nosotros nos conviene. ¿Por qué? Nos asegura que somos salvos. ¿Saben por qué? Porque ¿qué pasa con el fuego? El fuego quema lo que quema, pero no puede quemar lo que está firme. No puede quemar, ¿verdad? Puede moldear el oro, pero no lo destruye. Pero ¿qué hace con la hojarasca? La consume. Entonces hay muchísimos ejemplos en la Biblia que nos muestran cuándo realmente alguien es un verdadero hijo de Dios. Y eso no lo podemos fabricar de afuera hacia adentro. Así que vamos a orar, ¿ok? Y esto es para
no para que usted dude de su salvación, sino para que agradezca por ella. Y para que, como dice la Biblia, examíname, oh Dios, pruébame. ¿Okay? Para que usted, si tiene dudas, arregle eso con el Señor. Si hay una inquietud dentro suyo que es más allá de lo que simplemente es una religión por ahí afuera, ese es el Espíritu de Dios que está trabajando en su vida. Y quizá, falta que usted tome esa decisión de verdad entregar su vida a Cristo. Y si nunca lo ha hecho, bueno, ¿qué está pasando en su corazón? Es lo que cuenta, ¿qué le está diciendo Dios? ¿Okay? Padre, te damos gracias en esta noche porque tú sigues hablándonos y cada vez profundizas más dentro de esta carta a Romanos. Gracias, Señor, te damos porque sabemos que nuestra salvación no es un producto de algún predicador, algún libro, la radio, una película. Sabemos que esos son elementos que tú has usado probablemente para traernos a ti, pero sabemos que tú eres el que nos ha traído a ti. Tu palabra nos dice eso, el que a mí viene no lo echo fuera. Tu palabra nos dice que el que viene a ti es aquel que Dios le ha traído a ti, tú nos has traído a ti. Y sabemos que faltan otros que, habiendo sido ya destinados para vida eterna, necesitan responder al llamado de venir a ti. Y sabemos que lo van a hacer. Señor, te damos gracias porque tú has tenido misericordia y sigues teniendo misericordia de quien tú quieres tener misericordia, como dice esta palabra. Ahora bendícenos, Señor, para celebrar esa salvación maravillosa en Cristo Jesús a través de la Santa Cena, a través de la Cena del Señor. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.